palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir su palabra, vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 24. En la semana, hermanos, estuve checando allí en el internet algunos datos. Quiero leerles lo que está sucediendo en este mes de noviembre, parte de octubre, lo que ha sucedido no solamente en México, sino también en el resto del mundo. Por ejemplo, en Filipinas, del otro lado del mundo, hubo un tifón llamado Banco, en donde este tifón provocó la muerte de 39 personas, 22 desaparecidos y más de 300,000 personas evacuadas. Ustedes escucharon un huracán llamada ETA, pasó por Centroamérica y el sur de nuestro país, dejando 27 muertos en los diferentes países, principalmente Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica y Guatemala, y cientos de personas desaparecidas. En Turquía hubo un temblor de 6.8 grados de magnitud, derrumbando varias decenas de edificios y provocado algunos tsunamis. Vietnam, 123 muertos por inundaciones, y en Camboya. En Groenlandia se desprende un iceberg de 110 kilómetros cuadrados. Dicen que el cambio climático podría hacer que el nivel del mar suba casi 1 metro. Y esto, hermanos, son algunas cosas. Podríamos seguir mencionando malas noticias, sin mencionar la inseguridad, no solamente en México, sino en todo el mundo. Ha crecido la inmoralidad en todos los países, hambres, guerras, esta pandemia que ha contagiado a más de 15 millones de personas, más de 1.300.000 muertes. Y podríamos preguntarnos, ¿es el fin del mundo? ¿Estamos ya en el fin del mundo? ¿El mundo se va a acabar? Varios grupos de ambientalistas desesperados por el cambio climático y haciendo marchas, porque el mundo se va a acabar. Lo que hemos estado viendo, hermanos, dice versículo 6 del capítulo 24: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Y qué dice el Señor? Pero aún no es el fin. Aunque muchos pudieran decirles el fin del mundo y espantados, la Biblia dice: esto que se está viviendo no es el fin, sino que es el principio de dolores. Por más aterrador que vea usted el paisaje, la escena en el mundo, por más es aterrador, por más terrible que usted vea, no es el fin del mundo, es el principio de dolores. Y ya se ha estado diciendo nuestro hermano Jorge en semanas anteriores, todo lo que acontecerá tiempo antes de que el Señor venga. La gran tribulación, los falsos profetas, el amor de muchos se enfriará, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, lo que vimos. Si esto, hermanos, si esto podemos decir, lo que yo dije es una embarradita de lo que está sucediendo en el mundo. Y si esto nos parece aterrador,
el momento de la gran tribulación, no hay palabras para describir el horror, el terror que se va a vivir. La parte que estamos viendo ahora, las últimas 2 semanas, que estamos viendo, es la primera pregunta de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? La semana pasada veíamos la ilustración de la higuera con nuestro hermano Jorge. Tal vez para nosotros no nos sea muy familiar este ejemplo de la higuera, pero a ellos les quedó muy claro porque estaban completamente familiarizados con el campo, estaban muy familiarizados al distinguir el aspecto del cielo, estaban muy familiarizados los que vivían cerca del mar, cómo el mar se agitaba, las corrientes de aire, estaban muy familiarizados, y nuestro Señor constantemente tomaba estas parábolas, estas ilustraciones para enseñarles lo que quería enseñarles. Nosotros tal vez no estamos muy familiarizados con todo esto, pero entendemos también otras cosas. Entendemos, por ejemplo, para los que se dedican a la floricultura, entienden muy bien en qué momento, estamos hablando de tiempos, en qué momento la plantita se requiere de podarla. Entienden bien en qué momento, los que tienen experiencia entienden en qué momento. Estaba pensando también, tenemos unos hermanos que se dedican a la panadería. Entienden en qué momento la levadura ya hizo su tarea, y entienden en qué momento exactamente tienen que empezar a elaborar el pan. Entienden en qué momento, cuál es el tiempo. No se requiere tener mucha ciencia para saber que el otoño se acerca, que ya estamos en el otoño. No se requiere tener mucha ciencia. El aire empieza a soplar, el aire empieza a hacerse más frío, y varios arbolitos empiezan a perder sus hojas. El otoño se acerca. Sabemos esto. Entonces, hermanos, el punto que el Señor está tratando es este. Cuando todo lo que se ha dicho en los versículos anteriores esté sucediendo, la venida de nuestro Señor está muy, muy cerca. Cuando la tribulación esté, cuando la gran tribulación esté, cuando todo lo que se ha descrito en semanas anteriores esté sucediendo, significa que ya el Señor viene. Está muy cerca, está a la vuelta de la esquina. Pero hay una pregunta que puede surgir con todo esto. Entonces, ¿cuál es la intención del Señor de decir todo esto si sus hijos no van a estar? No sé si se entiende la pregunta. ¿Por qué el Señor está diciendo todo esto si sus hijos ya no van a estar? ¿Por qué ya no van a estar? Porque momentos antes de la tribulación va a suceder un evento. El arrebatamiento, el rapto. Los hijos se van a ir. Pero entonces, ¿por qué el Señor está diciendo esto? ¿A quién se los está diciendo? Bueno, las personas que hayan creído, escuchen bien, las personas que hayan creído antes de la tribulación, como ya lo mencionamos, se irán en el rapto. Antes de la tribulación. Nosotros estamos antes de la tribulación, este periodo. Nuestro hermano Jorge nos dijo cómo se llama esta dispensación, este periodo de gracia. Entonces, nosotros estamos antes de la tribulación. Todos los que hayan creído, los que crean, y en un futuro, antes de esta tribulación, serán arrebatados. Pero habrá personas, hermanos,
habrá personas que conocieron del Evangelio, escuchen muy bien, que conocieron del Evangelio, que gustaron del Evangelio, pero que nunca creyeron en verdad, que nunca fueron regeneradas, nunca renacieron, y que tristemente se quedarán con el conocimiento del Evangelio, pero sin su mayor beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente sabe del Evangelio, mucha gente conoce del Evangelio. Ustedes han compartido el Evangelio a tantas personas. Ustedes tienen amigos y conocidos que escucharon el Evangelio por labios de ustedes, pero no han querido aceptar al Señor. Y así, momentos antes. Ahora, podemos decir, es que la venida del Señor falta mucho. Todos estos acontecimientos, sí, hay señales para la venida del Señor. Hemos estado repitiendo esto, pero no hay señales para el arrebatamiento. Y hermanos, el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. El siguiente año, el siguiente mes, la siguiente semana, hoy mismo, puede ser el arrebatamiento. Y si hoy fuera el arrebatamiento, desde hoy comenzaría ¿qué? La tribulación. ¿Cuántos años de tribulación son? 7 años. Entonces hay entendimiento en esto. Entonces ya no dirían, oh, falta mucho. No. Muchos que conocen el Evangelio, muchos que han escuchado del Evangelio, pero no han creído realmente, no han sido regenerados, no han sido renacidos por el Espíritu Santo, se van a quedar si fuera el arrebatamiento. Y entonces tendrán que vivir la tribulación. Y entonces a esas personas se refiere nuestro Señor aquí. Estas personas que están oyendo estas cosas o que oirán estas cosas, pero que al final se van a quedar en la tribulación, se acordarán de estas palabras que el Señor está diciendo. Sí, en este momento podrán ser salvas. Sí, si se arrepienten en este momento, entonces van a ser salvas. Pero a costa de grandes sufrimientos, cual no se han visto jamás. Ellos verán todo lo que el Señor está diciendo en este momento, y en medio de todo este sufrimiento esperarán ansiosos esta maravillosa promesa. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Las personas que les toque vivir la tribulación y la gran tribulación sabrán algo. Son 7 años, pero 7 años de mucho sufrimiento. Sí, son 7 años, ya. La persona que se quede habrá escuchado 7 años, estoy en la tribulación, 7 años. Voy a aguantar 7 años. Estoy viendo todo lo que dijo el Señor. Todo esto que describió nuestro Señor lo estoy viviendo. Y tendrán y esperarán ansiosos esta promesa, conocer que está cerca a las puertas. Pero no hay necesidad, hermanos. No hay necesidad de estar en este punto. Porque pueden ser salvos en esta época de gracia. Pueden ser salvados en este tiempo, en este periodo. Nuestro Señor no vendrá antes, no vendrá después, sino en el tiempo preciso que Dios ha señalado antes de todos los eventos ya mencionados. No antes, no después, en el tiempo preciso. Dice Mateo capítulo 24, y vamos a estudiar desde el versículo 36 al 44. Mateo 24, 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Padre, no podemos continuar sin antes pedir tu dirección y rogamos para que tú nos guíes. Este tema de los tiempos, acontecimientos futuros, puede traer muchas reacciones diferentes en cada uno. Padre, lo cierto es que todo esto sucederá, y lo cierto es que tú serás honrado por todos y sobre todas las cosas. Padre, guíanos en el Espíritu tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dividir este pasaje en 4 subtemas. El versículo 36 nos habla de la precisión de su venida. Del 37 al 39, la predicación de su venida. Del 40 al 42, la perseverancia de su venida. Y por último, los últimos 2 versículos, la preparación ante su venida. Ante la pregunta, versículo 36, usamos Mateo 24:36, ante la pregunta de cuándo serán estas cosas que los discípulos le dijeron al Señor, nuestro Señor no da un momento exacto, no dice el tiempo exacto en que van a suceder las cosas, pero sí da una serie de pistas, de eventos antes de su venida. No dice ni el día, ni la hora, ni el año, nada. ¿Por qué? Porque no sabía. Dice el versículo 36 nuevamente, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Algunos comentaristas dicen que el año sí lo van a saber. El año sí se va a saber. ¿Por qué? Porque si hacemos cuentas, a partir de que comience la tribulación, van a ser 7 años. Entonces, al final de año será la venida del Señor, al final de los 7 años. No sabemos en qué año sea, pero sí sabrán en qué año va a ser. Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dice el Señor. Tal vez esté surgiendo una duda en estos momentos en algunos de ustedes al decir, ¿cómo que nadie más sabe sino solo el Padre? ¿Qué acaso Cristo no es Dios? ¿Por qué Cristo dijo eso? Si es Dios, ¿por qué no sabía? Creo que ya se mencionó esto un poco en temas anteriores, en semanas anteriores. Es cierto, por supuesto que Dios es, que Cristo es completamente Dios, pero en su humanidad, recuerden que se hizo completamente hombre, en su humanidad, es decir, en su estado humano, estaba limitado a esa información. En ese momento no lo sabía.
aunque seguía siendo plena, completamente Dios, había ciertos atributos, dicen, que voluntariamente no decidió usarlos, como su omnipresencia. Recuerden Filipenses capítulo 2, sino que no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Voluntariamente se dio esas cosas, no que los haya perdido, no, él siguió siendo plenamente Dios, pero voluntariamente se dio esas cosas, como en este caso, el día y la hora de su segunda venida. Entonces, no es de que dejaras de ser Dios al no conocer esa información, simplemente por su humanidad no sabía esta información. Resulta interesante también, hermanos, que nuestro Señor en este estado humano no sabía ni del día ni la hora de su venida, siendo Dios. Ahora, hay muchos que dicen saber el año, el mes, la hora exacta, hasta el minuto exacto de cuándo va a venir nuestro Señor. Ustedes vean ahí en internet, busquen, hay mucha información, muchas personas dicen en tal año va a venir, en tal mes, en tal día va a venir. ¿Cómo tenemos que responder ante toda esa información? Como dijo nuestro Señor, no les creáis, porque el día y la hora nadie sabe sino solo el Padre. Ahora, nuestro Señor nos da algo más de información. Él nos dice que antes de su venida, el mensaje del Evangelio será predicado todavía para la salvación de las personas. Dios extenderá su misericordia aún hasta esos días para dar oportunidad de que se arrepientan. Hermanos, esto es maravilloso. Cuando sucede el rapto, comenzarán los 7 años. Pero aún en este periodo, Dios va a extender su misericordia. Se va a predicar todavía el Evangelio para que más personas se arrepientan. Apocalipsis nos habla de unos 144,000. También nos habla de 2 testigos. También nos habla de que la predicación va a ser con hechos poderosos, con señales maravillosas. Dios va a permitir todavía que en esa época más se predique el Evangelio y más personas puedan arrepentirse y entrar al reino eterno. Pero ¿cómo responderán estas personas? ¿Cuál va a ser la actitud de estas personas que estén ya en esta tribulación, en este periodo de 7 años? ¿Cuál va a ser la actitud? Dice versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más información. Dios nos dice qué actitud van a tener los hombres en este periodo de 7 años. Y nos dice, en el periodo de 7 años, la actitud que van a tener estos hombres que se queden en la tribulación va a ser igual como en los días de Noé. Pero ¿qué sucedió en los días de Noé? ¿Qué pasó en los días de Noé? Dice más adelante, versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí, hermanos, el Señor nos da nuevamente más información, que de antemano es algo triste, lamentable.
Esta información lo podemos organizar en 3 aspectos. La primera nos dice que como en los días de Noé, y nos dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Podemos preguntarnos, entonces, ¿es malo comer? ¿Es malo beber? ¿Es malo casarse? ¿Será malo todo eso en aquel tiempo? No. ¿Cuál es el punto de eso entonces? ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Lo que está diciendo nuestro Señor es que en aquella época de Noé, mientras Noé estaba construyendo el arca, si no mal recuerdo, fueron 120 años. Dice segunda de Pedro, pregonero de la justicia, predicando el evangelio, construyendo el arca y predicando el evangelio, construyendo el arca y predicando el evangelio. La gente no le hizo caso, la gente no escuchó, la gente seguía su vida normalmente, como comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento. No le importó absolutamente nada. Noé estaba predicando, va a venir un diluvio, y seguramente fue causa de burla. Es interesante que hasta ese momento jamás en el mundo había llovido, jamás. Se entiende que era simplemente mucho vapor en el mundo que permitía esa hidratación de todos los seres vivos. Entonces nunca había llovido. Y cuando Noé les dice, va a suceder esto, va a venir un diluvio. ¿Estás loco, Noé? Nunca ha llovido. ¿Qué es eso? Si nunca ha caído lluvia, mucho menos un diluvio. Como en los días de Noé, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Estaban viviendo vidas de una manera liberal, sin preocupación alguna de lo que Noé estaba advirtiéndoles. Segundo, hasta el día en que Noé entró en el arca. La gente continuó con esa vida desenfrenada, con esa vida disoluta, con esa vida inmoral, comiendo, bebiendo, en fiestas, hasta que Noé entró en el arca. Y hermanos, si pensamos que el Señor se está refiriendo a los 7 años, parece increíble que viviendo una gran tribulación, la gente va a estar viviendo como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Pablo dice en 2 Tesalonicenses que quien sujeta la maldad se va a hacer a un lado. Ahorita está el Espíritu Santo, pero cuando sucede el rapto, esto se va a hacer a un lado. El Espíritu Santo se va a hacer a un lado. Los creyentes no vamos a estar. Y los creyentes, dice, también ya lo vimos en Mateo, somos la sal del mundo, el que conserva, no va a haber nada. Entonces la corrupción se va a duplicar, triplicar, cuadruplicar de una manera tan grande que dice aquí que el amor de muchos se enfriará y va a ser terrible. La inmoralidad, la corrupción, las guerras, la falta de sensibilidad va a ser terrible. Y entonces va a ser como en los días de Noé, aunque se esté predicando el evangelio, en esa época no van a escuchar, van a seguir su vida
sus vidas van a ser normales para todas las personas. Pero ante los sucesos de estos grandes predicadores que van a llegar allí con señales y muchas cosas, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué dice la gente hoy? ¿Qué dice la gente de que Moisés abrió el mar rojo? Bueno, Dios abrió el mar rojo. ¿Qué dice la ciencia? Dicen, un viento muy fuerte vino de tal lugar y pasó por el río y abrió el río. ¿Qué dice la ciencia acerca de que se detuvo el sol? Es que hubo un tipo de eclipse y esto. En aquellos tiempos, hermanos, cuando lleguen estos predicadores haciendo grandes maravillas, señales, esto que están haciendo se puede explicar científicamente. No es cosa que Dios esté haciendo. Entonces no van a creer. Así va a ser el corazón de las personas en este tiempo, aún en la tribulación. El Señor dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Una vez estando en el arca, todavía la gente seguía sus vidas. La gente vio a Noé entrar en el arca, la gente vio a los animales entrar en el arca y seguramente comenzaron a burlarse. ¿Por qué? Porque inmediatamente ¿quién cerró la puerta del arca? Dios. Inmediatamente que Dios selló la puerta del arca, no comenzó a llover todavía. Dice Génesis capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué le está diciendo Dios a Noé? Primero, entra tú y toda tu casa. Versículo 4, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días estuvieron dentro del arca antes de que empezara a llover? 7 días. ¿Qué estaba haciendo la gente allá afuera? Viviendo su vida de una manera normal, casándose, dando en casamiento, comiendo, bebiendo, no les importaba nada. Noé estaba en el arca. Y hermanos, a mí me causa tanta tristeza lo que viene todavía. Dice la tercera parte, y no entendieron. Ya estaba Noé 120 años predicando, Noé entrando al arca, Dios selló la puerta. Pasó un día, 2 días, la gente seguía, no entendieron, dice la Biblia, ni siquiera pensaron, meditaron un poco para ver, en verdad podía suceder. No entendieron, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿No es triste, hermanos? Una vez que Dios selló la puerta, nadie más pudo entrar. Y no entendieron. Esta gente que vivió antes del diluvio no entendieron.
metiendo Noé un montón de animales, no sé, quién sabe cuántos animales metió. Dios selló la puerta. 7 días pasaron y la gente no le importó. Pero cuando empezó a llover, cuando empezaron a brotar aguas por todos lados, entonces ya se dieron cuenta que era verdad. Y posiblemente tocaron en las puertas del arca. Noé, ábrenos, ábrenos. Noé no cerró la puerta. Noé no podía abrirla. Y dice, y se los llevó a todos los que no estaban en el arca. Hermanos, lo triste es que estando en la tribulación, con todo lo que hemos dicho, que estos 144 tendrían poder para predicar, que estos 2 olivos tenían poder para predicar, no les van a hacer caso. No van a entender hasta que Cristo se manifieste, pero será demasiado tarde. Ya no habrá tiempo para salvación, ya no habrá oportunidad. La dureza, hermanos, del corazón del hombre será tal que no se arrepentirán. Sucederán cosas terribles a todas las personas que vivan en ese periodo para que busquen a Dios y lo rechazarán. No entenderán. Apocalipsis capítulo 9 nos dice que una tercera parte de la humanidad morirá a causa de unas plagas que sobrevendrán a la tierra. Estas plagas no irán a las plantas, sino a las personas solamente. No atacarán a las personas que han creído en ese momento, sino que atacarán a las personas que no han creído. Y una tercera parte va a morir a causa de esas plagas. Y la gente lo va a ver. Esta pandemia, hermanos, tiene el 2% de letalidad. Y nosotros conocemos, lamentablemente, personas que han fallecido a causa de esa pandemia. 2%. Ahora imagínense, la tercera parte, 33%. 33% de muerte. Si con el 2% podemos darnos cuenta, con el 33%, mucha gente va a perder familias en esa época, en ese periodo. Mucha gente va a perder seres queridos en ese periodo. Pero aún así, no se van a arrepentir y no van a buscar a Dios. Dice versículo 6, Apocalipsis 9, versículo 6, los otros hombres que no fueron muertos a causa de estas plagas, con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vean. Uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible? Tantas cosas muy feas, tantas cosas terribles que estén sucediendo, y aún así no se van a arrepentir.
así como los días de Noé, hermanos. Así mismo se vivirá en ese periodo. Pero no solamente en ese periodo. En estos momentos, hermanos, esta misma actitud se empieza a tener. Otra vez, esta pandemia que está pasando, debería la gente hacer que la gente busque y clame a Dios. Debería hacer que la gente corra a buscar y a clamar por salvación a Dios. Pero no es así. ¿Saben qué espera la gente, hermanos, ante esta pandemia? ¿Saben cuál es la esperanza de la gente ante esta pandemia? Una vacuna. La esperanza de la gente es una vacuna. No Dios. El mundo está buscando por todos lados, en todas las cosas, una solución ante estas cosas, menos en Dios, menos en las Escrituras, menos en la Biblia. Buscan por todos lados, menos aquí. Nuestra esperanza no está en una vacuna. Nuestra esperanza está en Dios. El endurecimiento de los corazones no solamente se verá en esa época, se está viendo desde hoy. Hermanos, cuando Dios cerró el arca, todos murieron los que estaban fuera. Cuando Dios llegue aquí, después de los 7 años, llegue a la tierra, todos los demás estarán completamente perdidos también. Ya no habrá forma, ya no habrá tiempo, ya no habrá oportunidad para arrepentirse. Y otra vez, hermanos, quiero recalcar mucho esto. No pensemos que falta mucho. No pensemos que faltan 100 años. Han pasado 2000. 2000 años han pasado. Otros 2000 que pasen. No. Esto puede suceder en cualquier momento. Ya hemos repetido eso. Urge, hermanos, urge que sigamos predicando el Evangelio. Porque todos los que han escuchado el Evangelio, hermanos, uno puede escuchar el Evangelio, uno puede disfrutar del Evangelio, uno puede deleitarse del Evangelio, de sus bienes, sin ser salvo. Uno tiene que ser, veíamos el día miércoles, uno tiene que ser regenerado por el Espíritu Santo. Uno tiene que ser renacido por el Espíritu Santo. Si no hay estas cosas, por más que uno diga, yo creo, no es salvo. Tiene que haber esta regeneración. Tiene que haber este nuevo nacimiento, hermanos. No basta con decir que somos. No basta con estar conformes de decir que somos y que ya creímos. No. Necesitamos ver nuestras vidas, que son vidas cambiadas, regeneradas, conforme a Cristo. Esa es nuestra esperanza, hermanos, ante todas las cosas. Esa es nuestra esperanza, no acuerdos de paz. Esa es nuestra esperanza, no sembrar árboles para contener el cambio climático. Cristo es nuestra esperanza, no una vacuna para las pandemias.
Cristo es nuestra esperanza. Dice versículo 40: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nuestro Señor es un excelente maestro. Hemos visto tantas ilustraciones de nuestro Señor. Aquí y en el siguiente versículo, los siguientes versículos muestran nuevamente grandes ilustraciones. Aquí la ilustración es de dos campos, es de un campo. Dos personas están en el campo, hablando de varones que generalmente son los que van al campo a trabajar. Entonces dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo en un molino. El trabajo principal de las mujeres en aquel tiempo. La una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Cuando el Señor llegue, hermanos, al término de los 7 años, todo ojo le verá, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué quiere decir con esto? Hermanos, esto no se refiere al rapto, porque el rapto ya ha pasado. En este momento estamos en los 7 años de la tribulación, al final del periodo de los 7 años. El contexto aquí es la segunda venida de nuestro Señor. Nuestro Señor está dando una ilustración de lo que sucederá inmediatamente después de su llegada. Cuando Él llegue, viéndole todo ojo, cuando Él llegue con desde las nubes del cielo con poder y gran gloria, unos serán tomados y otros serán dejados. Estas dos acciones, los tomados y los dejados, se refiere al juicio y la entrada al reino. El hombre y la mujer que son tomados representan a los incrédulos que son tomados para ser juzgados. Los que se queden, los que son tomados, son aquellos que van a ser juzgados, los incrédulos. Todos los que no pudieron entrar al arca serán tomados. Los que sean dejados, los hombres y las mujeres que son dejados, representan a los creyentes que son dejados para entrar al reino y reinar con Cristo por 1000 años. Recuerden que Él viene después del periodo de los 7 años de tribulación. Él viene con todos los creyentes que fueron arrebatados. Él viene con todos los creyentes que fueron resucitados. Él viene en las nubes. Los que sean tomados, juicio. Los que se queden, se quedarán con los que vienen con nuestro Señor para inaugurar los 1000 años del reino de Cristo lleno de paz. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad. Versículo 43, hablando de velar. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón
había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Nuevamente una ilustración más acerca de un padre de familia que cuida su casa de los ladrones. No sé si alguien ha tenido esa mala experiencia de que un ladrón entró a su casa y le robó. Bueno, primero es una experiencia fea, ¿no? Me robaron. He tenido un par de experiencias con esto, ¿no? Cuando estaba construyendo nuestra casa, entraron un par de veces a robar cosas ahí. Y siempre estuve pensando, no sé, cómo agarrar al ladrón. Si supiera yo a la hora que va a ir, yo estaría ahí escondido y lo cacharía. Pero una característica de los ladrones, ¿cuál es? Aparte de matar, entrar cuando no hay nadie. Pero si supiéramos, tal día va a ir, iríamos algunos, nos esconderíamos y ahí, esperando, ya va a ser la hora que va a llegar. Se alista uno, prevé todo para estar preparados y que el ladrón no haga lo que quiere hacer. La idea es esta: estar preparados, dice el Señor, estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Siempre estar preparados. Algunos dicen, podríamos saber el año, sí, pero no sabemos el día, no sabemos la hora. Estar siempre preparados. ¿Cómo? Velando. Por tanto, hermanos, todas las personas que estén viviendo en la tribulación deben prepararse. Pero esta preparación no solo es para las personas que vivirán la tribulación, sino desde ahora. Desde este momento debemos de prepararnos. La palabra preparación debe entenderse como ser salvos. Hermanos, asegurémonos de que somos salvos. Asegurémonos de que hemos nacido de nuevo. Asegurémonos que si hoy fuera el rapto, estaríamos con el Señor. Y evitar todo esto que hemos estado viendo. No hay palabras, hermanos, para describir todos estos acontecimientos de la tribulación. Por un lado, la gente viviendo desordenadamente. Por otro lado, la gente, los creyentes, sufriendo tremendamente, esperando que el Señor llegue. Por un lado, la gente mofándose, burlándose de los pocos creyentes o de los creyentes que estén en ese momento, endurecidos sus corazones. Pero por otro lado, los creyentes clamando que todo esto termine ya. Hermanos,
usted es salvo, si usted está seguro de su salvación, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hermanos, estoy seguro que usted tiene familiares que no han creído. Estoy seguro que usted tiene hermanos, hermanas, padres que no son creyentes. Hablemos del Evangelio con esta urgencia que es necesaria, hermanos. No es cualquier cosa esto. Estamos hablando de una eternidad. Creyentes e incrédulos van a vivir una eternidad en el infierno o una eternidad en los cielos. Urge que les hablemos. Dice Pablo, rogándoles para que se arrepientan, con lágrimas, con dolor en nuestro corazón, que se arrepientan, rogándole a Dios para que les salve. Otra vez, hermanos, no es cualquier cosa esto. Y no podemos decir falta mucho, no podemos decir falta tanto. No, hermanos, no sabemos cuándo puede ser el rapto. Por eso, hermanos, urge que prediquemos el Evangelio. Si usted está completamente convencido que es salvo porque ve su vida transformada, amén, pero tiene que compartir el Evangelio. Si usted no está seguro de que ha sido renacido por el Espíritu Santo, clame al Señor para que le salva y pueda ver su vida transformada. El Señor puede hacerlo, hermanos. El Señor puede hacerlo. Y que la gloria y la honra sea para Él. Y hermanos, cuando sucede el rapto, todos los que estamos aquí podamos mirarnos en los cielos. Todos los que estamos aquí. ¿Sabe qué, hermanos? Si usted le preocupa a su hijo pequeño, no se preocupe, en verdad. Si usted tiene hijos pequeñitos, no se preocupe. Si sucede el rapto, ellos tienen pase directo. Por ellos no se preocupe. Preocúpese por usted, por ustedes, por personas adultas. De esas personas tiene que preocuparse. A veces escucha y dice, es que los niños, pobrecitos. No, dice la Biblia que de los tales es el reino de los cielos. Ocupaos, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, anhelemos la venida de nuestro Señor. Regocijémonos en Cristo, en su salvación, y prediquemos su Evangelio con lágrimas, con urgencia para todos aquellos que no han sido salvados todavía. Oremos. Padre, ponemos de pie, hermano. Queremos darte gracias, Padre, por tu palabra, por este recordatorio que nos das. Que no se quede solamente en nuestra mente. Y Padre, que tu palabra pueda entrar hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Como mencioné hace un momento, estos hechos futuros muchos lo han interpretado de una u otra manera. Hay partes grises en nuestro Padre que desconocemos, pero algo es seguro, Dios, tú vas a volver, mi Señor va a volver. Es algo ciertísimo. Eso no cambia nada, Padre. ¿Cómo sucederán los eventos? Con precisión. No lo sabemos, los conocemos, ignoramos muchas cosas.
pero que nuestro Señor viene, esa es una verdad, y viene pronto. Padre, que estemos preparados. Padre, guarda tu iglesia, bendícela y sigue santificando a cada uno de nosotros. Que tu nombre sea exaltado, que podamos reflejar a tu Hijo en nuestras vidas, que tu nombre sea glorificado, Padre. Y gracias por abrir las puertas de esta iglesia, de este local, Padre, para que pueda abrirse tu palabra y estudiar, Padre, y meditar en ella, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.